Hola a todos, gracias nuevamente por estar entonces con Reporte Dental para actualizarse. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es el doctor Carlos Henao. El doctor Carlos es estomatólogo pediatra, director de la clínica Dental Baby en la ciudad de Cali, en Colombia. También es docente académico en la Universidad del Valle, miembro activo de la Academia Colombiana de Odontología Pediátrica. Recientemente, el doctor participó en el 28º Congreso Internacional de Odontología Pediátrica en la ciudad de Cartagena. En esta ocasión, entonces, nos acompaña para hablarnos un poco o ampliarnos un poco más sobre este tema, excitación neuromiofuncional y aditamentos utilizados en alimentación funcional en niños entre 0 y 30 meses de edad. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente Reporte Dental por el apoyo que hacen a toda la comunidad y sobre todo que favorece un poquito la información en un tema relativamente nuevo, un tema que venimos manejando acerca de la importancia de la función en la alimentación de los niños entre los 0 y los 30 meses. Muy importante hoy en día en lo que es crecimiento y desarrollo craneofacial. Sí, de suma importancia y no solamente para los odontólogos pediatras, sino también para los odontólogos en general, que podamos tener algunas bases, ciertas bases para ayudar precisamente a este desarrollo en los niños y súper fundamental también hablarles a las mamás y a los cuidadores sobre el tema. Claramente la alimentación ha venido cambiando con el tiempo. Cada vez queremos que se siga desarrollando la lactancia a pecho, la lactancia materna, pero vemos que con el tiempo la función de la mujer en la sociedad cada vez hace que esté más ocupada y tengamos que dedicarle menos tiempo a la lactancia y a otras labores de la sociedad. Entonces esto ha hecho que nosotros nos especialicemos un poco y en investigar acerca de algunos aditamentos que utilizamos que si de una u otra manera no devuelven la función y redirigen el patrón de un crecimiento normal, pues sí pueden apoyarlo, pueden redirigirlo y evitar, o sea, trabajar de una forma preventiva. No tenemos que llegar a la curación, sino que podemos, a partir de este tipo de alimentación, mejorar las condiciones de salud bucodental. Sí, súper bien. Doctor, le doy paso entonces a que nos cuente un poquito a través de esta presentación sobre el tema y que podamos aprender. Gracias nuevamente por estar acompañándonos y compartiendo su experiencia y sus conocimientos. Nuevamente a ustedes, muchísimas gracias, Selene, doctora Selene y Reporte Dental, porque no me cansaré de agradecerles este espacio que nos permiten para poder hacer un poco más de difusión, no solamente a la comunidad médica, sino a todas las personas que estén interesadas. Creo que todos estamos muy preocupados por el crecimiento y la salud bucodental de nuestros hijos. Entonces empezamos trabajando un poco, conocemos acerca, siempre hemos estado hablando de la importancia de la lactancia materna, de cómo alimentar a nuestros hijos. Si un niño mastica bien, se nutre bien, si se nutre bien, crece y se desarrolla bien. Los mamíferos y los seres humanos normalmente tenemos muchas preocupaciones porque nosotros queremos que todos los niños tengan un desarrollo craneofacial. Hay una serie de aditamentos o elementos que siempre tienen que ver con la estimulación. Cuando hablamos de alimentación siempre tenemos el concepto de nutrición, pero siempre se nos olvida el concepto de función. Entonces estos aditamentos, como ya lo dije, pueden minimizar esas disfunciones y apoyados en aquellas teorías de crecimiento craneofacial. Siempre vemos la importancia de unas matrices funcionales. Todos los seres mamíferos venimos preparados con un crecimiento anterior del maxilar superior y el maxilar inferior que nos permite hacer la succión como tal. Es uno de los primeros instintos que tienen los seres humanos. Al nacer, pues primero respiramos y luego queremos alimentarnos. Un ser humano que no se alimente y que no respira bien, pues no tendrá calidad de vida. Pero con el paso del tiempo hemos descubierto y las teorías nos han demostrado que no solamente es la parte genética, el 20% de las alteraciones son genéticas, las heredamos de papá y de mamá, pero el otro 80% está condicionado a unos factores epigenéticos de tipo local y de tipo general. Cuando nosotros hacemos una evaluación general, pues tenemos como objetivo es preservar la salud bucodental. Un niño que mastica bien, se nutre bien, y si se nutre bien, pues crece y se desarrolla bien. Entonces el objetivo general de nosotros es como desmitificar que no solo es importante la parte nutricional, porque una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Crecimiento es aumento en función, crecimiento es aumento en volumen y desarrollo es aumento en función.
Entonces, lo que queremos es que cada vez optimicemos más esas funciones a partir de estos procesos básicos en el crecimiento y desarrollo craneofacial. Como habíamos dicho, tenemos que hablar hoy en día de una odontopediatría oportuna, una odontopediatría que va más allá. Cuando hablamos del odontólogo, generalmente pensamos en diente, pero para que un diente funcione en una boca sana, pues tendrá que tener un buen desarrollo tanto del tercio medio como del tercio inferior de la cara, que es donde tenemos la arcada superior y la arcada inferior, que tienen que ver con el proceso de masticación. Entonces, una vez que nosotros nacemos, tenemos 3 periodos importantes. Un periodo inicial del primer año, que se divide de los 0 a los 6 meses, donde el niño está completamente predentado y la alimentación se recomienda pecho, una alimentación a pecho, una alimentación que sea libre de demanda, una alimentación que sea exclusivamente leche materna. Pero vemos que las mujeres hoy en día, pues, o las mamás, están más vinculadas a otras acciones, o hay mamás que tienen algún compromiso sistémico. El 1% de las mujeres latinas sufren de hipolactia, o sea, no producen la suficiente leche materna como para alimentar al niño. Entonces tenemos que recurrir a una serie de aditamentos, como estos que les voy a mostrar más adelante, donde tenemos que, como odontólogos que siempre nos preguntan si el chupo es bueno, si el chupo es malo, si tomar tetero es bueno, si tomar tetero es malo, pues nosotros tener la capacidad de poder orientar a estas mamás y poderles decir qué está bien para sus hijos y qué no está bien para, porque pues si es verdad que el chupo es malo o que el tetero, si no está bien seleccionado, pues va a causar algunas alteraciones como mordida abierta anterior, mordida cruzada posterior, alteraciones que tienen mucho que ver con el crecimiento y desarrollo craneofacial. Entonces hablamos de los 0 a los 30 meses, es importante tener en cuenta porque es la primera aparición de los dientes. Entonces, a los 6 meses empiezan a aparecer dientes. Nosotros tenemos que tener en este momento cómo enseñarle a la mamá cómo ir a hacer ese proceso de lactación. Nuestro modelo de creencias en salud, lo primero que hace es que al niño todo es picado, molido y partido. Entonces, músculo que no se usa se atrofia. Y si yo no excito con una parte de corte, con la aparición de los dientes, pues voy a tener una alteración o un desarrollo poco del arco, una disminución en el desarrollo del arco en el diámetro bicarino y los dientes van a estar completamente apiñados. El niño no va a poder masticar bien. Entonces es importante ir enseñando cómo ir haciendo ese destete y cómo ir pudiendo hacer apoyo de una alimentación ya mixta. Vuelvo y explico, si las mamás tienen que vincularse a la parte laboral y tienen que dejar el niño a los 3 meses, 4 meses, pues podemos nosotros utilizar un aditamento, tal cual como estos teteros, que tienen unas funciones diferentes, que tienen procesos de elongación y van a permitir ese desarrollo tanto del tercio medio como el tercio inferior de la cara. Entonces, hablamos de una odontopediatría oportuna cuando hablamos de educación para que podamos hacer una prevención y poder en nosotros mejorar un poquito esas alteraciones de maloclusiones que cada vez son más frecuentes, niños con caras más pequeñitas o con arcos muy cerrados, con apiñamientos o con el maxilar más retruido. Recordemos que cuando nacemos, nosotros en la semana 20 del embarazo hacemos un giro buscando el canal vaginal, todos nacemos generalmente de cabeza, para que entiendan un poco, y como el maxilar es un hueso libre de la mandíbula, entonces hace un giro hacia atrás y todos los niños nacen retornáticos, sin mentoncito. Entonces, dependiendo de la posición como nosotros ubiquemos a la mamá para que pueda el niño succionar, es como vamos a ir logrando ese avance para buscar ese crecimiento diferencial maxilar que va a ayudar a que el niño tenga una buena compensación diente-alvéolo y que más adelante va a tener una buena mordida para que tenga una buena nutrición y para que pueda crecer y desarrollarse bien. Entonces, aquí es cuando hablamos de alimentación nutritiva y alimentación nutritiva. Alimentación natural o alimentación artificial. Entonces, nosotros poder explicar cómo nos ubicamos, ¿sí? Teniendo en cuenta y hablando de lo que es la alimentación funcional como tal. Entonces, el maxilar superior presenta una prominencia, como lo dije, y nosotros creemos que de la postura, como tenga el niño, tenemos 2 cóndilos que son bimaxilares y ellos van creciendo, van haciendo una cavitación dependiendo del proceso de succión. Entonces, el niño no succiona como el ternero, empieza a jalar, siendo mamífero, tiene un proceso diferente. El niño va a hacer un poquito de presión sobre la lengua, sobre el tercio medio, sobre la bóveda palatina, que es lo que hace permita tener un desarrollo completo del tercio medio de la cara para que tenga una correcta acomodación de los dientes. Entonces es importante cuando la mamá no puede dar seno, nosotros saber explicar qué tipo de tetero es el que recomendamos, no un tetero redondo. El apoyo que tiene la punta de la lengua sobre la parte anterior o sobre las arrugas palatinas me va a excitar ese crecimiento y hacer que podamos tener una correcta acomodación. Entonces vamos haciendo esos cambios que estimulan la relación distal entre las diferentes arcadas. Cuando hablamos de crecimiento maxilofacial, cuando tenemos una forma de desarrollo de la cara, recuerden que nosotros podemos ser de cara recta o una cara convexa o una cara cóncava. Entonces, dependiendo de cómo yo ayude a estimular o con seno o con tetero, es que nosotros tenemos el correcto crecimiento y por eso hablamos de una alimentación funcional. Cuando nacemos todos tenemos el reflejo de la succión y de la deglución.
Entonces, tenemos que apoyarnos en esos dos parámetros. Succión y lactancia. Todos tenemos la capacidad de succionar, pero hay que desarrollarla. Recuerden que algunos niños muchas veces tienen un frenillo lingual que les impide elevar la lengua y hacer ese apoyo. Entonces, es cuando evaluamos cuándo podemos nosotros utilizar o motivar con un tipo de chupo específico. No es el chupo regular, el chupo normal. Hay que desmitificar esto porque esos aparatos estos elementos o aditamentos fueron estudiados por muchísimo tiempo y resulta que nosotros cuando lo compramos es porque azul lo pedimos para el niño y rosado para la niña. Y resulta que ellos tienen unas características específicas que es el que nos permite. Por ejemplo, este es uno de los primeros que yo recomiendo en los bebecitos, ¿sí? Cuando nacen. Primero porque ayuda a estimular los canales ventilatorios, evita la muerte súbita. Muchos niños pueden morir durmiendo porque broncoaspiran salivita. Entonces, lo que buscamos es que en esta parte que es la tetina tenga un elevador de punta de lengua y tenga un ejercitador del rafe medio que me va a permitir de una u otra manera que el niño aprenda a hacer ese proceso de succión, que lo refuerce. Si tenemos un frenillo que tiene un tono y una fuerza muscular baja, pues este es un buen aditamento que nos va a ayudar a utilizar. Entonces, más adelante vamos a ir hablando y vamos a ir mostrando cuáles son los que nos permiten ese crecimiento. Desde el nacimiento el bebé cuenta con una maduración neurológica, pero aquellos niños que son pretérmino, entonces que necesitan, que cuando recién nacen no pueden ejercer ese proceso de succión directamente al pecho porque tienen una alimentación parenteral o tienen por sonda. Entonces, ¿cómo excitarlos? Entonces nosotros buscamos unos tipos de chupos como estos, ¿sí? Que si bien son similares al pezón de la mamá. Es importante que el niño pueda tener el apoyo elevador de punta de lengua, desarrollo del tercio y que pueda arropar completamente el areola, ¿sí? Que pueda hacer ese proceso de succión completamente. Recuerden que no solamente el niño se pide a libre demanda, no porque tenga una necesidad de crecimiento, es un resorte de crecimiento bastante grande, pero también es porque recuerden que en la bóveda palatina tenemos unas prolongaciones nerviosas que van a producir también a saciar el reflejo de la ansiedad. Entonces, cuando el niño hace este movimiento, lo que hace es activar un poco las endorfinas que van a tranquilizarlo y lo van a volver a ese estado nirvana con que estaban en la mama. Entonces, es saber utilizar, por favor, cuando utilicemos un chupo, pidamos la asesoría del odontólogo que conoce cómo es el funcionamiento del sistema estomatognático y que nos puede evaluar cómo son las fuerzas que puede ejercer. Un chupo bien seleccionado es una maravilla, pero un chupo mal seleccionado puede llevarnos a un tipo de maloclusiones. Tenemos otro tipo de chupos como este, que es especial para pacientes que tienen otro tipo de alteración, el paciente con labio y paladar hendido. Entonces, miren que tenemos con unas texturas diferentes que nos van a ayudar. Este es un chupo maravilloso, que es universal, se puede adaptar a cualquier botella y puede también tener, vuelvo y repito, aunque no tenga las mismas características de la alimentación natural, la alimentación que tenemos a pecho directo, pues tenemos este tipo de chupos que también nos van a reorientar esos patrones de crecimiento. ¿Cómo se producen estas maloclusiones o estas disgnasias? O sea, la lactancia materna es el primero que va a estimular. Si no podemos a pecho, pues entonces recurrimos a estos aditamentos, ¿sí? Y sabemos que cuando no los utilizamos a tiempo, pues vamos a llegar a mordidas abiertas. Pero es que casi todas las abuelas siempre nos hablan que el chupo es malo, que el chupo es lo peor del mundo, que el niño que tiene chupo es un niño que va a tener mordida abierta segura, que va a tener una serie de maloclusiones y no lo permiten utilizar. Pero vuelvo y repito. Cuando no tenemos la posibilidad de hacerlo de forma biológica natural, tenemos que recurrir, pero que nosotros sepamos y conozcamos cómo es la morfología de aquellos aditamentos artificiales que nos van a ayudar a tener un crecimiento normal, un crecimiento diferencial maxilar. El proceso de succión que tienen los niños, hablamos de una succión nutritiva y una succión no nutritiva. La succión nutritiva es lenta, es la primera que hace el niño. Nosotros medimos con el dedo número 5 hacia el tercio medio de la bóveda palatina y miramos cómo son los procesos de succión, medimos cómo es la fuerza. No todos los niños tienen que tener chupo, recuerden, yo el chupo lo recomiendo hasta los 10 meses para evitar la muerte súbita y en algunos niños que no tienen esa fuerza y ese tono para que redirijan y estimulen un poquito ese patrón de músculos. Recuerda que la teoría nos dice que aquel músculo que no se usa se atrofia. Entonces, por teorías del crecimiento, cuando el niño se estimula con la lengua, hace un estiramiento muscular y ese estiramiento muscular es ese hueso que es condroblástico, que es maleable, que pueda remodelarse y tomar la forma con la posición. Tercio medio crece a expensas de la respiración. Recuerden que muchas de las alteraciones que hoy tenemos con nuestros bebés es porque tenemos muchas alergias y lo primero que se altera es la respiración. Entonces la lengua, en vez de hacer un crecimiento, hacer una posición hacia la parte anterior del paladar, se queda abajo y nos va a causar una mordida abierta con una interposición lingual. El niño nos va a volver
lenguetopa, para que me entiendan de alguna u otra manera, una alteración en mordida abierta anterior. La presión que puede ejercer la lengua sobre el punto B también puede llegar a causarme una mordida cruzada anterior. Entonces, por eso es importante que el niño tenga, que nosotros podamos redirigir a la mamá y enseñarle en qué postura puede tener al niño. Idealmente, el niño tiene que ser en una posición semisentado o en una posición caballito, como lo vamos a ver más adelante, donde yo sugiero que tenga el niño un correcto desarrollo. El tercio inferior, como digo, es a expensas de la succión. Entonces, cuando hablamos de los primeros meses de vida, los 6 primeros, es alimentación con lactancia exclusiva. Entonces, ¿de qué depende? De cómo sea el tono y la fuerza con que el niño está haciendo ese proceso de succión. Esta succión ejercita no solamente la parte de la nutrición, sino también la parte de la saciedad. Entonces, por eso estos chupos llegaron a utilizarse como pacificadores. Y se llamaban pacificadores porque eran para saciar, para controlar la ansiedad, no tanto del niño como tal, sino de los adultos que no resisten el llanto del niño todo el día. Entonces, en Estados Unidos aparecieron esos primeros aditamentos y se conocieron como pacificadores precisamente por eso. Pero con los estudios hemos determinado que este puede ser el primer aparato de ortopedia funcional cuando lo utilizamos bien. Que este puede ser el primer ejercitador para crecimiento de los arcos, tanto superior como el inferior, y de una correcta acomodación de los dientes. Si los dientes no están apiñados, pues la posibilidad de que retengan detritos alimenticios o restos alimenticios, que haya empaquetamiento y que produzca caries, pues es menor. Entonces miren que también pueden ayudar de una u otra manera a evitar el desarrollo de la caries dental. Recuerden que la caries no solamente son muchos los factores de los cuales que determinan los factores de riesgo para caries dental, pero estos elementos, si los utilizamos, pues miren que son muchas las bondades que tenemos con ellos. Como bien he estado explicando, pues nosotros hacemos un diagnóstico anticipado de cómo es el proceso de succión. Quisiéramos que todos los niños pudiéramos nosotros acompañarlos desde el mismo momento del nacimiento para poder evaluar que todas las estructuras del sistema estomatognático, lengua, labios, músculos, carrillos, ¿sí?, estén bien desarrollados, estén en una compensación y que solamente nosotros activemos, ya sea por lactancia materna o por lactancia artificial. Entonces, pues nosotros evaluar todos esos factores de tipo local, de tipo general, como la respiración, cómo es el posicionamiento de la mandíbula, poderlo manejar. Existen diversas teorías. No quiero crear ningún conflicto de interés. Algunas escuelas y otras filosofías tendrán otro concepto. Queremos en esta oportunidad poder explicar nuestro concepto de cómo nosotros manejamos ese crecimiento a partir de esa estimulación dentro de la parte funcional, sin dejar de un lado la parte nutricional. Recuerden claramente, una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Crecimiento, aumento en volumen y todos crecemos. 20% de alteraciones, repito, genéticas y 80% condicionadas a factores epigenéticos de tipo local o general, una lengua atada, una madre que tiene pezón invertido o simplemente libre decisión, una mamá que no quiere lactar X o Y motivo y es muy respetable, ¿sí? Entonces tratar de nosotros poder compensar donde el más favorecido va a ser nuestro pequeñín, donde nosotros podemos mejorar esas condiciones funcionales. Cuando hablamos de lactancia materna, pues nosotros generalmente cuando hablamos de esto nos referimos a la parte de los oligoelementos, de las defensas, de las funciones inmunológicas, del vínculo emocional. Pero muy pocas veces nos hablan del direccionamiento y crecimiento de aquellas fuerzas que tienen que ver con los factores de los cuales depende el desarrollo de la oclusión. Entonces empezamos con un crecimiento diferencial maxilar, crece diferente el tercio medio, crece diferente el tercio inferior, dependiendo de la fuerza de succión, dependiendo del selle labial, dependiendo del posicionamiento del cóndilo, pues vamos a redirigir ese crecimiento tanto el maxilar superior y vamos a llegar a una oclusión funcional ideal estable. Entonces, por eso los 30 meses para nosotros son fundamentales, porque en los primeros 30 meses pasamos de una dieta completamente líquida y luego empezamos a estimular con tono y fuerza, ayudando a morder, ayudando a masticar, que utilice los dientes para corte, para desgarre, para molido, hasta que llegue a los 30 meses, que tenga 20 dientes funcionales y que nos dé un primer indicio del niño va a tener una oclusión armónica funcional estable. Entonces, básicamente, es cómo influenciar en el crecimiento del tercio medio, del tercio inferior, a partir del uso del pecho materno, que ideal que fuera siempre el pecho materno. 2, de la importancia de poder seleccionar un tetero y saber qué tetero es el que realmente podemos recomendar. 3, si tenemos que hacer uso de los diferentes tipos de chupos y cuál chupo es el que vamos a recomendar. Y conocer una serie de aditamentos tales como el cuchareo. Nadie nos explica cómo utilizar una cuchara. Entonces, es bien importante, vuelvo y repito, que nosotros conozcamos. Entonces, cuando hablamos de lactancia materna, hablamos de la importancia de el proceso de deglución, la fuerza que ejercen los músculos periorales, ¿sí?
en el selle labial, en la postura de la lengua, que cómo ejercen esa matriz funcional que es de tipo condroblástico, el hueso del niño es maleable. Entonces, si yo estimulo de una manera adecuada, dirijo de un crecimiento adecuado, ¿sí? Podemos hacer una prevención del niño que va a tener tratamientos de ortodoncia más adelante. Recuerden, ortopedia, movimiento de huesos, y ortodoncia, movimiento de diente. Si yo manejo bien el crecimiento de los huesos, pues finalmente voy a manejar bien la postura ideal de esos dientes. El cambio de los dientes de leche, que son 20 dientes de leche, y me tienen que generar un crecimiento para acomodar 32 dientes permanentes. Prevenir la posición para los procesos de fonación, para los procesos de deglución, ¿sí? Previene, vuelvo y repito, el síndrome de muerte súbita, que lo podemos manejar. Entonces, las condiciones que podemos nosotros manejar con los diferentes tipos de aditamentos son infinitas. Cuando no podemos dar alimentación, pues recurrimos a estos aditamentos de alimentación artificial. Vuelvo, los estudios han determinado y en este momento queremos iniciar un proceso de investigación con los niños que son alimentados de forma natural y los niños que son alimentados de forma artificial y ver cómo pueden influir en el desarrollo del perímetro de arco y ver cómo nosotros podemos redirigir ese patrón de crecimiento a partir del estímulo de estos aditamentos que los encontramos en el mercado, que son kits que se han venido evaluando con el paso del tiempo. Muchísimos años hemos venido hablando de esto. A esto le llamamos nosotros el nivel noble de prevención. Cómo hacer que el niño los primeros meses tenga una alimentación líquida, exclusiva, que puede ser a pecho, puede ser artificial. Cómo empezar con la aparición de los primeros dientes a hacer ese cambio y saber utilizar, cómo estimular ese selle con los músculos periorales. Cómo saber utilizar este tipo de cucharas, ¿sí? Que generalmente no las conocemos. Muchos de los traumas que tengo con mis pequeñines en la consulta es por trauma al morder la cuchara. Ellos están en una etapa oral y todo el reconocimiento lo hacen por la boca, no tienen una coordinación motora fina, me muerden esas cucharas y al morder ese tipo de cucharas pues vamos a tener fractura de coronitas de dientes, vamos a tener intrusión de los dientes, vamos a tener laceración de las encías. Entonces es importante nosotros conocer cómo son los ciclos masticatorios y cómo nosotros podemos influenciar con algún tipo de cucharas como estas que son completamente, ¿sí? Siliconadas, que los podemos utilizar. Un gran error que cometemos nosotros es que nadie nos enseña a utilizar la cuchara. Entonces nosotros cogemos la textura primero y lo llevamos a la boca del niño. Y le decimos por el papá y recogemos en la boca, por la mamá y recogemos en la boca. Cuando recogemos en esa parte no permitimos que el niño tenga una estimulación. Entonces, por eso se llama excitación neuromiofuncional. Es como hacer que el cerebro dé la orden al músculo para que pueda orientar esa función y completarla idealmente. Entonces, siempre tenemos una fase anticipatoria, una fase preparatoria y una fase deglutoria. Entonces, aprender que el niño libere esa cantidad de saliva para que pueda hacer el bolo alimenticio y pueda tragarlo, hacer una fase de deglución faringe, laringe, tráquea, que pueda excitar. Entonces, vamos a manejar la excitación de los músculos largos del cuello. Entonces, por favor, al niño pónganle la cuchara y que sea el niño el que busque la cuchara y no que la cuchara vaya a la boca del niño. Tenemos dos cóndilos, una articulación temporomandibular que cuando nacemos es completamente plana y solamente con esos movimientos de ascenso hacia adelante es que vamos haciendo ese socavado de esa articulación y vamos buscando un crecimiento completamente igual en cada uno de los hemisferios, que tengamos un crecimiento completamente simétrico. Es que el doctor es muy exagerado, puede que entonces porque yo le puse mal la cuchara al niño le torció la boca. No es eso. Es solamente reorientar esas fuerzas y buscarlo de una manera mucho más fácil, de una manera más adecuada. Estamos en un nivel noble de prevención donde evaluamos respiración, evaluamos lactancia, evaluamos cómo es la evaluación de la lactación, en qué momento hacer el cambio, cuándo hacer el destete. Yo recomiendo hacer el primer desmame, ¿sí? Nocturno a los 6 meses. Aquí hay que favorecer el binomio madre-hijo. Recuerden que la mamá, el embarazo, el papá pone su espermatozoide, la mamá pone su óvulo, se da la fecundación y el papá lo queremos mucho, pero quien queda aquí, quien va a ser el reservorio es la mamá. Entonces esa leche, esa mamá va a alimentar al niño durante todo el proceso de la gestación, por eso tenemos una consulta y unos controles para la fase, el primer trimestre, el segundo trimestre y el último trimestre. Una vez que el niño nace, la mamá tiene que seguir teniendo algunos cuidados, algunas implicaciones tenemos, entonces saber manejar esa parte. Ya cuando el niño llega a los 6 meses, cuando ya nosotros podemos empezar a estimular con otro tipo de alimentos que no solamente provienen de la mamá y que la mamá puede empezar a dormir más tranquilamente y que la mamá puede tener una vida ya más regular. Entonces es importante nosotros hablar en este momento ya no solamente de la nutrición, se la dejamos al pediatra que nos hable de las concentraciones calóricas, de la talla, del peso. Nosotros dediquémonos a la estimulación del crecimiento tercio medio y tercio inferior de la cara para buscar una compensación dentoalveolar que nos permita una oclusión armónica y estable. Entonces, de los 6 meses, ¿sí? Nosotros hablamos, por mí, hasta los 2 años de una lactancia materna
¿sí? Un acompañamiento con seno hasta los 2 años, y a los 2 años que el niño ya tenga sus mayores dientes, que haga las funciones de corte, molido, desgarre, y podemos ir pasando de una dieta de consistencia líquida a una consistencia blanda, a una consistencia fibrosa, arenosa, dura y seca, para que estimule un tono y una fuerza más muscular que me permita una excelente masticación, en el cual el niño se pueda nutrir y pueda alimentarse bien. Esa sería como la filosofía del trabajo que estamos, se resume completamente en esta evaluación craneoencefálica, donde volvemos y somos claros, según las teorías de crecimiento y desarrollo hablamos 20% genética. Yo pongo un ejemplo claro, ¿sí? Nosotros los que estamos acá en el trópico, colombianos, venezolanos, panameños, generalmente no nos diferencian en el extranjero porque tenemos más o menos el mismo patrón de crecimiento. Estamos en el trópico, comemos exactamente lo mismo. Pero cuando nosotros venimos aquí en Colombia y vemos las diferentes culturas, las diferentes regiones, vemos que nosotros, sin que nos hablen, sin conocer la parte del idioma o la parte como hablamos, tenemos unos perfiles un poco diferentes. En nuestra cultura, los paisas son un poco de cara más larga, los del sur, los pastusos, son de cara un poco más redonda, ¿sí? Y vamos a ver cómo es el tipo de alimentación. No hay un cromosoma extraño. El niño no, en el primer año no tiene la capacidad de decir qué me gusta o no qué me gusta. Soy yo, el proveedor, ¿sí? El papá, la mamá, el cuidador, el que lo acostumbra a comer arepa va a comer pan. El que hace que la fuerza sea un poco mayor o la fuerza sea un poco menor, son factores estimulantes que nos van a ayudar. Entonces, por eso hay que tener bien claro cómo vamos a dar la alimentación y cómo vamos a hacer el acercamiento para redirigirlo. Entonces, no hablamos de la parte nutricional, que es sagrada, que es la mejor del mundo, pero yo hablo un poco más de tono y fuerza muscular, porque son vectores de fuerza que me redirigen esos patrones de crecimiento y de desarrollo craneomaxilar. El hábito de succión dactilar o succión digital tiene muchas teorías. Y nosotros vemos que muchos niños, los estudios demuestran que los niños desde la semana 20, 27, ya puede ser un proceso de succión in útero, dentro del útero. Se chupan el dedo dentro del útero. Entonces hay muchas teorías. Yo personalmente, esa fuerza, el niño puede chupar dedo y eso no necesariamente me va a alterar la forma de la boca, no me va a alterar la oclusión. Es el tono, la fuerza con que yo lo hago. La falta de estimulación me puede reducirlo. Entonces yo tengo una serie de aditamentos como estos, que de una u otra manera me ayuda a estimular al niño. Este aparatico yo lo puedo perder en un momento determinado, pero el dedo no. Entonces, si yo estoy consciente de que los patrones de crecimiento dependen del tono y de la fuerza muscular, pues yo dejo que el niño siga chupando dedo normal hasta los 3 añitos. Puede tener un paladar profundo, puede tener una mordida, una rotación de la premaxila, pero al retirar el estímulo por sí solito, él va a llegar a sí mismo. Si pasa de los 3 años, pues yo pongo un aditamento que se llama rompefuerza, que va a reducir esa fuerza y va a redirigir esos patrones de crecimiento, y solamente hasta los 6 años, porque soy muy freudiano en mi proceso de desarrollo, entonces respeto la conducta del niño, y cuando el niño tenga un poquito de conciencia, manejamos algo completamente diferente, que son las técnicas de refuerzo positivo, donde no pongo la trampa ni la rejilla a la que estamos acostumbrados a ver, sino que colocamos una serie de tatuajes en la boca, en los dedos, para que el niño, y lo manejamos de una manera mucho más sencilla, y no vamos a agredirlo, y no vamos a tener déficit de atención escolar que está tan de moda en este momento. La dieta es un factor determinante, importantísimo en el proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces hablamos un poquito de la importancia de la parte funcional de la nutrición, pero entonces vamos a hablar ahora cómo es la parte, cómo estimula estos aditamentos, como el tetero, un buen tetero seleccionado, ¿sí? Entonces el primer tetero que recomendamos es los chupos o las mamilas. Para mí encontramos en el mercado, doctores, que esos son muy caros y nosotros los podemos manejar. No hay de todos los precios en el mercado. Recuerden que no se compran por marca. Doctores, si yo utilizo esta marca, es que esta es muy cara, es que esta la mandó la tía de Estados Unidos, es que esta rosa y queda más bonita la niña. No, recuerden que tiene unos parámetros. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tenga un elevador de punta de lengua. Recuerden que el patrón de succión del niño no es como la del ternero, sino con la presión de la lengua. Entonces, lo ideal es que el agujero esté aquí en la parte superior y no en la parte anterior. Encontramos en el mercado variedades, vienen todas las marcas, vienen de 0 a 3 meses, de 3 meses a 6 meses, de 6 a 18 meses, pero resulta que recuerden que todas las bocas no son iguales porque tenemos un patrón genético, tenemos alteraciones. Entonces hay que recurrir donde el odontólogo, donde el odontopediatra especializado que nos diga cuál realmente es el que nos interesa. No el rosado para la niña, repito, y no el azul para el niño. Hay que comprar no por marca, sino por la referencia ideal en el momento que debemos utilizar. Cuando hacemos la lactancia artificial, tenemos que tener en cuenta un tetero que sea de plástico, que sea esterilizable, que tenga máximo 4 a 5 onzas, ¿sí? Y la postura, recuerden que el niño está en un ciclo masticatorio donde no tiene un burlete bien desarrollado, entonces solamente es un movimiento del interior de lengua.
Entonces hay que ponerlo tal cual como la mamá al seno. Generalmente yo el ritual del tetero lo hago con el papá y el ritual de pecho lo hago con la mamá. Entonces lo que hacemos es que el niño hay que estarlo cambiando de lado a lado, recuerden, para el correcto desarrollo de las dos articulaciones, ¿sí? Para crear un correcto desarrollo. Entonces, la postura, estarle hablando, el acercamiento, tenerlo, no estar hablando por celular mientras estamos alimentando al niño, ¿sí? Es que sea un ritual tal cual como lo hace la mamá. Cuando la mamá lo hace, o el papá, que tenga una buena postura, recuerden que también se altera la posición de la columna de la mamá, entonces tiene que ser, hay que favorecer tanto el binomio madre-hijo. Recuerden que siempre la mamá tiene que estar en una buena condición. Hemos demostrado que estos primeros enfoques que hemos hecho hasta esta nueva teoría que estamos aplicando en nuestros pacientes, no solamente es para los estratos 3, 4, 5 que tienen la posibilidad de comprar esos aditamentos. Ahora tenemos nosotros la fortuna de estar trabajando en la universidad con las comunas más necesitadas de aquí de nuestra región y estamos haciéndolo y la aceptación de la gente ha sido maravillosa. Entonces no es cambiarle el tipo de alimentación que lleva, sino cambiarle la presentación de la alimentación, cómo estamos alimentando a los niños en función de reorientar esas fuerzas que tienen que estimular el crecimiento del tercio medio y del tercio inferior de la cara que nos permite una correcta oclusión. Repito, si el niño mastica bien, se nutre bien, y si se nutre bien, pues crece y se desarrolla bien, ¿sí? Un diente sano en una boca sana me va a garantizar completamente una vida sana. Entonces, olvidémonos de esas decisiones de mercadotecnia que generalmente nos los ofrecen, ¿sí? Por los muñequitos que están de moda, porque si son los superhéroes, que porque si son Mickey Mouse, que porque son... No, tomémonos el tiempo de leer las indicaciones y especificidades. Tenemos una ingeniería biomédica que se trata 10 y 12 años en buscar un chupo ideal, como el que vamos a mandar, ¿sí? Y nosotros vamos y lo compramos por color o por el tipo de muñequito que tenemos. Entonces, el primero que yo recomiendo a los niños para estimular es un chupito como este, que tiene el elevador de punta de lengua, repito, el excitador del rafe medio, esos agujeritos que tiene acá no son para colgar esa cadenita que le ponen, porque al morderlo también va a redirigir patrón y va a causar una mordida cruzada posterior. Entonces, estos agujeritos es porque cuando la niña chupa hace una bomba de vacío va a estimular todos los músculos periorales. Este lo utilizamos en aquellos niños que no han tenido una correcta lactancia a pecho. Entonces, podemos utilizarlo y también para la muerte súbita. Yo recomiendo entre los 5 y los 6 meses, si no queremos utilizar esos alimentos, un mango maduro. Le quitamos la parte superior, el niño empieza a chupar el mango maduro y va a estimular los músculos periorales y vamos a lograr un cierre. Vamos a buscar un estomion, un punto de contacto entre el borde inferior del labio superior y el borde superior del labio inferior que nos puede cerrar. Aparecen los dientes. Recuerden que tenemos una lengua que siempre va a estar buscando esos puntos, se llaman los ciclos masticatorios. Entonces la lengua ejerce, son 17 pares de músculos, uno impar haciendo presión. Entonces van a redirigir esa posición diente-alvéolo. El diente no está metido, no está pegado al hueso, está metido en un alvéolo, una gónfosis, por unas fibras de colágeno y elastina. Entonces hacia donde va la fuerza, hacia allá muere el dedo. Entonces nosotros necesitamos una compensación de fuerzas, tanto de la manera externa como de la parte interna. De afuera, la fuerza que ejercen los labios al tener un buen selle labial, y adentro, la presión que está ejerciendo la lengua sobre la posición del diente. Entonces es importante, lo primero que utilizo yo es la fibra. Entonces, para mí comer manzana, para mí comer pera, para mí comer mango maduro, son los factores estimulantes en el niño que son excelentes. Entonces, por favor, quitémonos ese mito de que el niño todo es molido, picado y partido. Entonces, pasémosles técnica BLW, técnicas, trozos grandes, que él agarre y que él muerda. Pero nuestro modelo de creencia en salud es que el niño todo es picado, molido y partido. Entonces yo le doy al niño y es más fácil que el niño broncoaspire, porque yo le doy un pedacito chiquito y eso se lo puede pasar. Pero si yo lo dejo, él hace presión con sus dientes y se vaya a la parte lo que es. Tenemos estos dos aditamentos que son excelentes, ¿sí? Los vemos en toda parte, los regalan en todos los baby shower. Este para mí es nutricional. Aquí meto el pollo, meto la carne, el niño estimula, hace apretamiento con las encías y me va a ayudar a sacar la sustancia, ¿sí? Entonces vamos a tener nutrición. Pero miren este, que mucha gente cree que es para lo mismo, para darle la comidita, para mí es magnífico en la aparición de los dientes. Cuando el diente aparece en la boca, pues que hace un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio lo que hace es picor, inflamación, ¿sí? Entonces necesitamos, el niño todo lo quiere meter a la boca, está en esa etapa oral, todo lo está reconociendo, más el proceso inflamatorio que le causa incomodidad al niño. Entonces lo que hago yo aquí en esta mallita, metemos melón, o metemos sandía, o metemos fruta fría, porque el frío me va a anestesiar y va a eliminar un poquito los factores colaterales del proceso de erupción. Y como causa picor, con la manita el niño jala y rasca. Entonces mire que es un buen aditamento que nos va a ayudar mucho en la salida de los dientes. Y no utilizar algunos fármacos, ¿sí?, que tenemos en el mercado que pueden llegar a causar
se filtran y pueden llegar a causar un poco de taquicardia o bradicardia. Entonces, ¿por qué no utilizar este tipo de aditamentos que bien utilizados nos van a llevar a unos procesos pues, que van a favorecer únicamente al niño? Entonces, miren estos kits neurofuncionales. Desde el año 1987 tenemos en el mercado gran variedad. Es saberlos utilizar. Entonces, vamos a ir resumiendo. El tiempo es cortico. Primero, cuando empezamos a hacer el cuchareo, pues una cucharita como esta para que el niño aprenda a tener cantidad en boca, ¿sí? Que las maneja la mamá. No es como el pajarito, recuerden, que es alimentado, que al pichón le meten a la boca y entonces no desarrolla esta parte. Entonces vamos a utilizar primero la mamá y el niño aprende por imitación. Entonces vamos a pasarle una cuchara como esta para que él lleve a la boca una cuchara completamente siliconada que no lo lastime. Primero una cuchara plana porque es el movimiento que tiene el niño, pero una vez aparecen los 8 dientes en boca, pasamos una cuchara que tenga un poco más de cavitación, que siga siendo siliconada, que siga siendo segura, pero que el niño sea capaz de llevarlo a la boca y que pueda hacer esas fases anticipatoria, preparatoria y deglutoria. Posteriormente ya tenemos 18 dientes, entonces vamos a ayudar un poquito con esta cuchara. Es una cuchara muy linda, es una cuchara térmica, evitamos estar soplando y pasando nuestras bacterias a la boca del niño. Esta cuchara cambia de color, pero pues quien no tiene la posibilidad de comprarla, no es costosa, pero no es fácil encontrar en el mercado, pues probemos en la mano y lo llevamos a la boca y luego al niño, y esa es una buena opción. Cuando hacemos el destete, a los 6 meses, yo recomiendo cambiar de chupo, y ya no utilizamos el chupo, sino que tenga, en vez de agujero, que tenga una boquilla, y este ya lo puede manejar el niño correctamente y abrir la boca. Entonces con este lo recomiendo en las noches, empezar en las noches a hacer el destete nocturno, y pasamos con este. Recuerden que también tenemos que manejar la parte perioral. Entonces en este momento tenemos este otro tipo, el skip hop, ¿sí? Si el niño no estimula, si no ala, pues no pasa agua, y por gravedad no va a pasar. Entonces utilizamos este tipo de ejercitadores que nos van a ayudar a pasar este tipo de alimentación. Recuerden, el chupo no es un sustituto de las necesidades que el niño requiere del adulto. Odio la mamá y el papá gallina, que todo lo tienen debajo del brazo y todo lo quieren hacer al niño, ni hay que enseñarlo a que va siendo un niño proactivo, que resuelva sus propias. Cuando el niño llora es porque tiene que comunicar, pero nosotros queremos que el niño llore, inmediatamente le queremos poner el chupo y lo volvemos un pacificador y cogemos el que primero tenemos a la mano, y ahí es cuando dañamos ese patrón de crecimiento. Otros chupos importantes que tenemos en el mercado son este tipo de chupos, que el niño aprieta, ¿sí? Y nos va a mejorar. Son mucho mejores que utilizar aquellos, lo que la gente conoce como los llamadientes, como los mordillos. Entonces, este tipo de aditamentos va a estimular y va a evitar un poquito ese proceso de la erupción dental. No quiero dejar por alto, no pasar que es excelente. Muchos de los niños, cuando reciben los medicamentos los damos o con goterito o lo damos con cucharita. El niño se mueve y bota el medicamento, entonces le echamos otro poquito para completar la dosis, porque es que no se lo tomó todo, y resulta que sobredosificamos al niño. Este es un chupo muy bonito, metemos aquí el medicamento, lo pasamos, el niño chupa y estamos seguros que tiene la dosis completa. Créanme, muchos pacientes han ido a UCI porque tienen problemas en el hígado, porque han sido sobredosificados con los medicamentos que mandamos. Entonces miren que no son malos, los chupos son buenos. Lo importante y la responsabilidad de nosotros como odontólogos, como odontopediatras, es poder nosotros ayudar a utilizar este tipo de aditamentos que nos van a servir o a manejar. Entonces, para ir concluyendo, es importante que nosotros hagamos una buena auscultación. Siempre la pregunta es, doctor, ¿cuándo debo llevarte al niño al odontólogo? Nuestro modelo de trabajo siempre ha sido acá en América Latina que tenemos que tener historia de enfermedad. Entonces, hay que tener enfermedad para llevarlo a que lo curen y luego le expliquen cómo lo puede prevenir. El concepto lo hemos ido cambiando y tenemos que hacer primero una buena educación, y ojalá fuera desde el embarazo y se hará mucho antes del embarazo. Muchas de las mamás no se preparan para ser mamás y hacen dietas no controladas, y el que va a necesitar estos oligoelementos es ese producto cuando está en ese proceso de gestación, en la etapa de neoformación, histodiferenciación y maduración. Luego, poder dar una buena orientación de cómo es la alimentación ya cuando el niño nace. Entonces, evaluar cómo es la parte de respiración, cómo es la ventilación del niño y cómo es el reflejo de succión. Ver si tiene una lengua insertada, ver si la mamá tiene el pezón invertido, ver cuáles son las características que permiten que tenga un buen tono y una buena fuerza muscular. Entonces, en ese momento tomamos la decisión si es a pecho o si es artificial. La artificial no es mala, no va a ser nunca igual a la pecho. Yo quisiera que todos los niños tuvieran 6 primeros meses de lactancia materna, ¿sí? A libre demanda y exclusiva, y hasta los 2 años tuvieran pecho, pero ya sabemos que no es posible. Entonces, ¿por qué no recurrir a estos aditamentos que cuando los conocemos, los compramos bien y los podemos utilizar bien, nos van a mejorar? Entonces, a esto hay que sumarle la higiene oral, al niño hay que hacerle su higiene. Recuerde que los lácteos
muchas veces no es el empaquetamiento de los alimentos, es el tipo de saliva que tenemos. Saliva cambia mucho con el tipo de alimentación que tenemos. La leche se fermenta, cambia el pH. Aquellos alimentos, ese tipo de alimentos que estamos dando constantemente en la casa, niños, por favor, nada de jugos ni sopas, para evitar, además que necesitamos estimular, pues necesitamos prevenir un poquito el desarrollo de la caries. Así podemos llegar a una odontopediatría completamente preventiva, una odontopediatría que nos va a permitir estimular. Entonces, unas recomendaciones. Yo, pues, estuve en el Congreso Internacional de Odontología Pediátrica y vemos que una gran aceptación y la recomendación a los odontopediatras, pero aquí en este espacio quiero la recomendación a los odontólogos y a todos los profesionales de salud. O sea, que debemos propiciar una lactancia materna adecuada, de pecho, natural, ¿sí? Bien evaluada, ver cómo es ese pezón, ver cómo es la fuerza y el tono muscular que tiene ese niño, que garantice un buen amamantamiento sin causar ningún tipo de molestias a la mamá, porque hay que favorecer el binomio madre-hijo. La mamá no siempre es la culpable de no poder lactar, y todas las mamás sienten ese complejo de culpa porque no puede lactar a mi hijo. Y todas esas maloclusiones hemos visto que vienen desde esa primera infancia, desde ese primer momento de lactancia. Recomendar el chupo siempre y cuando sea necesario, pero el chupo que es, que nosotros sepamos qué chupo vamos a recomendar. Recuerden, no es por marca, no es por color, es por el momento en que lo necesitan, ¿sí? Y también para evitar la muerte súbita, y en los bebés pretérmino, pues más que nada para poder redirigir esos patrones y ayudar. Muchas veces el niño no lo recibe, doctor, es que yo le pongo y él lo bota. Entonces, si cogemos un chupo que tiene la forma, la anatomía del pezón de la mamá, lo metemos en un tupper y ponemos la leche materna o leche que está tomando 2 horas allí, el niño no va a sentir la diferencia entre la textura, la morfología y el olor o el aroma que tiene de la leche de la mamá. Entonces lo va a recibir fácilmente. Recuerden no utilizarlo como pacificador, hay que utilizarlo como un activador. Ortopedia fisiológica funcional. Una recomendación más: motivar a las madres a amamantar de forma exclusiva y a libre demanda. 6 primeros meses de vida, ojalá todos pudieran hacerlo. Sabemos que la gran mayoría de nuestras mujeres hasta los 3 meses tienen que irse a trabajar, máximo 4 meses. Y entonces ellas están pendientes por envasar, por embotellar la leche, pero muchas veces en los recipientes que nos están embotellando no son los ideales y vamos a causar más daño y vamos a causar más alteraciones. Estimular la alimentación con consistencia, fibrosa, arenosa, dura y seca. El niño tiene que aprender a jalar, a morder y a desgarrar en la medida que van apareciendo los dientes. El primer año de vida tenemos 8 dientes, hacemos todas las funciones de corte. Entonces, vamos a morder el pollo, a jalar la carne asada, las presentaciones. Es importante. Tenemos muchas alteraciones. Cuando yo era niño, mi lonchera era una naranja para pelarla con los dientes. Hoy en día los niños no conocen una naranja, conocen el jugo de naranja. Entonces, partamos de ahí el estímulo, cómo hacer cambiar. Entonces, muchas cosas las hacemos por desconocimiento. Aquí lo que tenemos es que trabajar a conciencia, que lo más importante es que el niño desarrolle ese sistema masticatorio para que pueda aprender a torcer. Ok, creo que es lo más importante. Creo que con este espacio que me han brindado, podemos nosotros, gracias a Dios, influenciar un poco en esta maravilla que es la salud integral de nuestros pequeños, en Colombia y en el mundo entero. Muchas gracias. Doctor, súper interesante pues todo lo que nos ha venido contando. Sé que muchas personas profesionales en las diferentes áreas de la salud, odontólogos, médicos, pediatras, inclusive cuidadores, papás y mamás puedan estar interesados en ampliar un poco más este tema, que digamos que hasta ahora es un abrebocas, que sabemos que usted tiene mucho más por contarnos. Quisiera preguntarle entonces, ¿cómo capacitarse más? ¿Qué tiene para estas personas más adelante? Bueno, nosotros estamos en este momento manejando, como les explicaba, en las comunas de bajos recursos, porque es lo que más me interesa en este momento. En las comunas de escasos recursos le pasan al niño una botella de gaseosa y les pasan un pitillo común y corriente para que el niño haga la succión. Y empezamos a tener problemas no solamente de caries, sino de desarrollo maxilomandibular. Entonces, las texturas, el niño está más acostumbrado a la comida de paquete, está más acostumbrado al perro, a la pizza, a la hamburguesa, unas cosas que no son. Entonces, en este momento nosotros tenemos un grupo que se llama el Club del Bebé, y estamos vinculando a fonoaudiólogos, estamos a terapeutas ocupacionales, estamos psicólogos, somos un grupo de la salud muy amplio y cada vez estamos ampliando más y estamos redirigiendo ello. Entonces, las puertas de la Universidad del Valle, del posgrado de odontopediatría y ortopedia maxilar están abiertas a las personas que quieran venir a entrenarse un poco con nosotros, a conocer un poco de la experiencia de lo que estamos haciendo. Vuelvo y explico,
no es un conflicto de interés, no estamos creándole una filosofía de vida a cualquier persona, no, estamos compartiendo nuestra experiencia viendo lo exitoso que es. En mi consulta tenemos ya muchísimo tiempo, ya somos abuelos de muchos pacientes que tienen un excelente y correcto desarrollo de la oclusión, están libres de caries y son pacientes sanos y felices, que es lo más importante. Entonces, bienvenidos, Dental Baby está abierto, la Universidad del Valle está abierta, estamos haciendo programas tan valiosos como este que Reporte Dental nos da el espacio de poderlo presentar haciendo un poquito de promoción, y cualquier duda, pues conmigo siempre tendrán la oportunidad, y lo poquito que sé estoy en toda la disponibilidad de poderlo compartir con todos ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Para quienes nos están viendo, quiero contarles que con el doctor Carlos Henao también tenemos en Reporte Dental una serie de videos donde él nos habla sobre la atención odontológica a pacientes con capacidades diferentes. Los invito a que los vean, también son muy interesantes y con seguridad van a aprender mucho. No se desconecten de Reporte Dental, que cada día estamos entonces con los diferentes especialistas actualizándonos, contando como nuevas técnicas, nuevos implementos que debemos o podemos utilizar pues como para mejorar la salud de nuestros pacientes. Doctor, ha sido un placer tenerlo esta noche o en este día con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir todas esas cosas que usted sabe. Muchísimas gracias. Yo quedo muy contento y más comprometido aún, y quiero que tengamos claro que la odontología no es dolorosa cuando la hacemos a tiempo. Si hacemos una odontopediatría a tiempo, podemos hacer una muy buena prevención, no tener esa experiencia y ese miedo y ese dolor que tenemos al odontólogo. El odontopediatra se encarga de enseñarnos, o sea, los procedimientos son muy sencillos, lo que tenemos que despertar un poquito es el acercamiento, la comunicación con el paciente, saber llegar a un paciente con capacidad diferente, a un paciente niño, a un adulto mayor. Las técnicas serán siempre las mismas, pero la forma como acercamos al paciente y le brindamos calidad a ese paciente, nada nos lo va a quitar de las manos. Entonces, mi invitación es a que seamos un poquito más humanos, nos desvinculemos de esa parte tan mecánica y nos preocupemos más del ser humano que está detrás de esos dientes, que tiene una función bien importante, porque un ser humano que no se comunica y que no se nutre, pues no tendrá ninguna calidad de vida. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche.